Buenos días, iglesia. A esta hora de la madrugada de este maravilloso día, vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Aquí culmina mi relato. Y mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Padre de los cielos, te damos gracias por permitirnos un día más de vida, Señor. Permite que el temor a ti, Señor, inunde nuestras mentes, corazones, alma, cuerpo y espíritu, para que podamos vivir en tu palabra y en tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es: el temor a Dios no te dejará caer en pecado. Hay mucho pueblo que está tomado por el espíritu religioso. El espíritu religioso es aquel que no deja que tú veas las cosas como Dios las ve, que deja que tú tengas una obediencia parcial o a medias con respecto a la palabra de Dios. El espíritu religioso es aquel que te hace entrar en acusación, en juzgamiento hacia otros, y no puedes ver a tus hermanos, al pecador, como Dios lo ve. Porque yo conozco hermanos que odian a los pecadores. No, tú no puedes odiar a los pecadores porque Dios los ama. Tú tienes que odiar el pecado. Y si tú estás odiando a los pecadores, tienes un problema. Porque tienes un demonio de odio dentro. Y no eres temeroso a Dios. Y el Espíritu de Dios se manifiesta, el Espíritu de temor a Jehová o de temor a Dios se manifiesta en nosotros con todas aquellas actitudes que a Dios le desagrada, con todas aquellas actitudes que te hacen ser inconforme ante los ojos de Dios o inaceptado ante los ojos de Dios. Porque es que así como Dios tiene los otros 6 espíritus, que es el Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el de conocimiento y el de temor, y el último, que es el de temor a Dios, el de temor a Jehová. Está que para mí concepto debía ser el primero, el espíritu de temor a Dios, porque cuando tú tienes el espíritu de temor a Dios, está en ti. Tú procuras por hacer las cosas perfectas. Cualquier cosa. Yo conozco creyentes, cristianos, bautizados, redimidos, que son ladrones. No diezman, no ofrendan. Si les dan una devuelta de más, se quedan con ella. No pagan los impuestos. Viven haciendo chanchullo para que el contador les baje la declaración de renta. Tramulleros, ladrones. Le pertenece a Satanás, porque Satanás fue el único que vino a robar, matar y destruir. ¿De quién eres? Hijo de Cristo. Jesucristo, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, si no estoy mal,
Cuando fueron a cobrarle la didracma por el impuesto, siendo el israelita, él le dijo a Pedro que fuera al río, al mar de Galilea, sacara un pescado y ahí había un estatero, una moneda de plata y que pagara los impuestos por él y por Pedro. Pero hoy hay creyentes cristianos amorosos de Dios que son ladrones. No le temen a Dios. Y el espíritu de temor de Dios estaba en Jesucristo. Tú como cristiano, yo como cristiano, tenemos que tener el espíritu de temor a Dios. A no vivir en desobediencia en todas las cosas que Él estableció, en todos sus mandamientos, como dice aquí Salomón en el libro de Eclesiastés. Tener temor a Dios y cumplir sus mandamientos. Estamos en el mes de la Virgen Auxiliadora. Y hay creyentes cristianas que acompañan al padre o a la madre y lo llevan al mediodía, dizque a la misa. Tú no eres temeroso de Dios. Tú por una tradición pagana vives fornicando. No carnalmente, pero sí espiritualmente. Y tienes el primer problema con Dios. Porque vives entrando, escuchando palabras y de doctrinas que no le has podido hablar con la verdad a tus padres y que porque te da pesar. ¿Cuál pesar? Tu pesar los va a llevar al infierno. Porque el primer mandamiento dice que no tendremos dioses ajenos delante de nosotros, que no le haremos escultura, que no haremos esos ritos, porque Dios nos va a maldecir. Y ya tú fuiste lavado con la sangre de Cristo, pero cuando haces eso la estás pisoteando, mi hermano. Falta de temor a Dios. Por eso entras en pecado, porque entras en rebelión. Y el temor a Dios no es que tú vivas aterrorizado con Dios, como le pasó al pueblo de Israel en Éxodo 20:20, no. Es que tú temas de hacer algo que lo ofenda. Tú temas hacer algo que el Espíritu Santo se te abra del lado. Pierdas la guía poderosa. Ese es el verdadero temor a Dios. Pero la iglesia hoy lo ha perdido. Cuando tú no temes a Dios, tú comienzas a embrutecerte. Tú comienzas a hacer cosas por emoción o por oportunidad, porque no dependes de Dios, no dependes del Todopoderoso, dependes de tu capacidad o económica, intelectual o física para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque sencillamente no le temes al Señor, no le temes a Dios. ¿Sabes qué dice el libro de Proverbios en el capítulo 1, en el versículo 7? Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, porque ahí está el verdadero conocimiento. Pero los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la disciplina de Dios. Por eso es que hay muchos hermanitos que se ponen a reprender el diablo cuando no entiende que está en un proceso de Dios por disciplina. Porque perdió el temor a Dios y se metió en una transgresión contra el Espíritu Santo. Y no entienden la disciplina de Dios. Comienzan a juzgar a Dios. No le temen al Señor. En Hebreos capítulo 4. Sí, en Hebreos capítulo 4. Si no estoy mal, en el versículo, creo que es el 9. Pablo habla de cómo Dios exalta a Jesús. Cómo Jesús es exaltado por la justicia de Él, por Él vivir en justicia y en temor a Dios. Y cuando tú y yo vivimos en justicia, en la justicia de Dios, no en la nuestra, y en el temor a Dios, Dios nos exalta. El Espíritu Santo mantiene y Él pelea por ti. Por eso es que Jesucristo dijo en el libro de Mateo que los demonios salían era por el Espíritu de Dios. Tú y yo no podemos entristecer al Espíritu Santo, porque Él se entristece cada vez que tú y yo entramos en transgresión, cuando se nos pierde el temor a Dios. Por eso es que el pueblo peca hoy en día,
Por eso es que el pueblo cae. Por eso es que el muchacho, la muchacha, el hombre o la mujer vienen y se acuestan con otro, no siendo el esposo. Por eso es que comienzan a meterle chisme. Por eso es que le roban, por eso es que tumban los unos a los otros. No hay temor a Dios ahí. No hay temor a Dios. Pura insensatez, pura carne es la que se está moviendo hoy en día en la iglesia. Falta de temor a Dios. Todos aquellos que viven en misa católica y en servicios en la iglesia cristiana, no le temen a Dios. Están adulterando, fornicando. No se te ha revelado Cristo en la vida. Sigue siendo un pagano hijo del diablo. Tienes que arrepentirte y clamarle al Señor, porque el espíritu de temor a Dios se ha derramado en tu vida para que dejes de pecar. Cuando tú maldices a los otros, tú no tienes temor a Dios, porque Él nos ordenó no maldecir, Él nos ordenó bendecir. Si no temes a Dios, siempre pecarás. ¿Sabes qué dice el libro de Proverbios en el capítulo 28, versículo 14? Dice, benditos los que tienen temor de hacer lo malo ante Dios, pero los tercos van directamente a graves problemas. Así hay mucho pueblo hoy en día, iglesia. Tercos, sin temor a Dios, juzgando, metiendo en transgresiones a otros, porque son creyentes que no conocen las escrituras. Tú no tienes por qué juzgarlo. Deja de vivir endemoniado. Sal de eso, pero háblale la verdad. O la orden de Jesucristo no fue que evangelizáramos, que sacáramos a todos los equivocados de la mentira. Pero hay muchos creyentes hoy en día que les llega el espíritu de Elifaz, el mismo espíritu que acusaba a Job. Porque Elifaz le decía a Job, cuando nosotros leemos en el libro de Job, en el capítulo 4, versículo 6, Elifaz le decía a Job, no es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. ¿Imagínense? Él no sabía lo que Dios estaba haciendo con él y la cachetada que Dios le estaba pegando al diablo a través de Job. Y así hay muchos hermanos creyentes hoy en día en la iglesia. Mucho hermano creyente que agarra a otro y no ve el proceso que Dios está haciendo. Por eso fue que Job tuvo que orar por ellos, para que Dios los perdonara. Pero ellos tuvieron que llevarle una ofrenda a Job. Cuando tú hablas de alguien que está en proceso, ¿sabes lo que tienes que hacer para que Dios te perdone? Llevarle una ofrenda, en plata, en lo que sea, pero tienes que llevarle una ofrenda, para que esa persona ore por ti y el juicio de Dios no vaya sobre tu vida. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Y eso es lo que hoy la gente no le gusta. Es una manada de miserables, ladrones, criticones, chismosos, habladores, que no tienen temor de Dios y por eso viven pecando. Por eso viven transgrediendo y pisoteando la sangre de Cristo. Por falta de temor a Dios. ¿Cuánto transgredes el Espíritu de Dios cuántas veces transgredes el Espíritu de Dios en tu vida? Por la falta de temor de Dios. Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, te damos gracias. Dios Todopoderoso, muchas gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Rey de gloria, que tu espíritu, que el espíritu de temor a Dios, el que fue derramado sobre la vida de nuestro Rey, Dios, Señor y Salvador Jesucristo, Señor, sea derramado sobre nosotros en esta hora, Señor. En esta madrugada, fluye con poder sobre nuestras vidas, Señor. Llénanos cada día más de ti, mi Rey. Y haznos vivir conforme a tus ordenanzas, mandamientos, preceptos, para que seamos edificados, transformados y no pequemos contra tu hermosa y poderosa presencia, la cual es tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pido en el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo, serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un maravilloso día
Y recuerda, teme a Dios todos los días de tu vida. Y así, nunca caerás en pecado y podrás ser eficaz en la guerra espiritual. Dios te bendiga.